Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro devocional de este día 10 de diciembre, acercándonos ya al fin del año. Eh, Queremos agradecerles que nos hayan acompañado durante todo este año que estamos terminando. Y gracias por también sus comentarios, gracias eh, por sus notitas que van dejando aquí en este devocional. Gracias por acompañarnos. El día de hoy yo quiero abocarme a un tema que para mí en realidad sí ha sido un tema que me ha inquietado por los casos con los que generalmente nos enfrentamos. Quisiera hoy hablar acerca de lo que es el perdón. El tema de hoy precisamente es este tema, el tema de que Dios perdona a sus hijos. Así que a medida que vamos conectándonos, yo quiero animarles para que nos sigan, no solamente en el día de hoy, sino que si tienen a su acceso a las redes, que nos puedan ver en las diferentes plataformas de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Pues bien, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy con nuestra reflexión? Decíamos que el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de el perdón. Dios perdona a sus hijos. Y obviamente cuando nosotros tratamos este tema del perdón, básicamente tenemos que entrar a la primera carta del apóstol Juan. Sabemos que el tema o el perdón es un tema de gran importancia y muy necesario para nuestros días. ¿Por qué decimos que es necesario para nuestros días? Porque existe una tendencia en la gente de hoy en día al sufrimiento por causa de perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han topado con personas que se encuentran atrapadas en situaciones de culpabilidad. La falta de perdón ha ocasionado, fíjense, no solamente en las personas no cristianas, sino también en las cristianas, que vivamos una vida afligida, dolorosa, a veces hasta sin motivación, causada precisamente por la culpabilidad que vamos llevando. Esta culpabilidad se puede manifestar de muchas maneras en nuestra vida. Se puede manifestar como una tristeza profunda. Yo he topado o he tratado con personas que se encuentran sumamente tristes porque sienten que han hecho algo, ¿verdad? Y ese algo que hicieron es algo malo, es algo que ellos consideran pecaminoso y se sienten sin ánimos, se sienten tristes, una tristeza profunda. También, fíjense, esta tristeza profunda o esta falta de perdón se puede manifestar en alteraciones de toda la personalidad. Hay personas que se vuelven incluso agresivas porque no han experimentado perdón. Hay personas que son hostiles, incluso personas hasta con una baja autoestima. Personas que llegan incluso a convertirse en desadaptados sociales, con esa hostilidad, con esa violencia, porque no han experimentado perdón. Incluso hemos visto personas que llegan hasta el punto de ir hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque pues no se sienten perdonadas. La falta de perdón, aunque nos parezca así muy simple, sí, es un factor muy importante para que las personas podamos ser o no operantes dentro de la sociedad. Las personas que no experimentan perdón o que no se sienten perdonados son personas que se vuelven inoperantes dentro de la sociedad, no se pueden relacionar adecuadamente. Como decíamos, ¿no? Esta condición básicamente tiene sus raíces
en, o sea, la falta de perdón, ya sea que ellos no puedan perdonar o que se sientan que no pueden ser perdonados. Todo esto obviamente llega a nosotros por una falta de entendimiento de lo que el perdón significa. Es por esto que yo quiero guiarles y compartir con ustedes algunos pensamientos, un par de pensamientos que provienen precisamente de lo que anunciamos hace un momento, de la primera carta de Juan, especialmente el capítulo 1, versículos 9 hasta el capítulo 2, 2. Por eso es que me voy a permitir leérselos a ustedes. En primera de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículos 9 al 2, 2, dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como ustedes observan en este texto, Juan nos va a dar por lo menos dos pensamientos que para mí son importantes. El primero de ellos es este, ¿no? Que el perdón es algo que está dentro de la esfera de la voluntad de Dios. ¿Y qué podemos decir de esto? Que Dios se encuentra abierto a perdonar. En muchas de las religiones, a Dios se le presenta como una persona vengativa, como una persona que quiere destruir todo lo que no está de acuerdo con él. En la Biblia se nos hace muy claro el concepto de que en el corazón de Dios hay algo que es sumamente importante. Y eso que está en el corazón de Dios es el perdón. Dios siempre está abierto a confesar, a perdonar. Bajo qué condiciones lo va a hacer? Dios va a perdonar bajo la condición de que la persona que ha fallado, la persona que ha pecado, esté dispuesta a confesar. Si confesamos nuestros pecados, es lo que Juan nos dice, Dios es fiel y justo para perdonarlos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo soy consciente de que he pecado, si yo soy consciente de que he hecho mal, entonces yo debo de acercarme a Dios. Algo curioso que observo en el pasaje es esto, que Dios es consciente de que nosotros somos falibles. Sí, Dios es consciente de que tú y yo en algún momento de nuestra vida vamos a caer, vamos a pecar, vamos a hacer lo malo. Y obviamente esto lo sabe Dios desde el principio. ¿Sí? Por esto es que Él abre una puerta. La puerta que a que yo pueda confesar mi pecado. Confesar mi pecado eh, no significa que yo me sienta mal o me sienta triste por él. Bueno, eso obviamente es parte de las reacciones humanas, ¿no? Pero el hecho de confesar mi pecado significa que yo debo de llegar a un punto en donde considero mis acciones desde la perspectiva de Dios. Es decir, que cuando yo confieso mi pecado, yo estoy diciendo lo que Dios dice sobre lo que hice. Es decir, que estoy teniendo la misma convicción divina sobre mis acciones. No las voy a justificar, no las voy a excusar. Debo de llegar con la misma mentalidad que Dios tendría sobre lo que yo hice. Y entonces confesar mi pecado es decirle a Dios exactamente lo que Dios quiere escuchar, que yo he pecado. Esto significa que yo tengo que tener una convicción de lo que hago o lo que dejo de hacer.
Si estoy haciendo algo que es dañino, que es malo, que es pecaminoso, ese concepto lo debo de tener dentro de mí. Y yo debo de llegar delante de Dios y decirle, no decirle que, ay, es que se me fue, me desvié, este, no me di cuenta, me equivoqué. No, yo debo llegar delante de Dios y decirle, sí, Señor, exactamente. Sé que lo que hice es esto y te ofende, lo que yo hice te desagrada, no es parte de tu voluntad. Eso obviamente me va a dar pie para que yo pueda arrepentirme, yo pueda abandonar el pecado. Pero cuando yo tengo esa actitud de confesión delante de Dios, el corazón de Dios está abierto ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados. Entonces Dios está abierto a perdonar el pecado. Fíjense una cosa muy interesante. Dios ha tratado con el pecado del hombre desde la creación. Desde el tiempo de Adán, Dios ha tratado con pecado. ¿Y qué es lo que Dios ha buscado? Pues que el hombre confiese el pecado delante de él. Si ustedes recuerdan la historia de Adán, cuando Dios llega y los encuentra, Dios le dice a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Dios estaba propiciando el diálogo con Adán para que Adán confesara su pecado. No lo hizo, le echó la culpa a su mujer. Entonces, Dios está esperando que en nosotros exista esa integridad y ese reconocimiento de pecado. Dios no te va a hacer el feo, por muy grande que sea tu pecado, por muy pecaminoso que tú lo veas. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar, porque delante de Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes. ¿Sí? No hay lo que en otras religiones mencionan como pecados capitales y pecados veniales. Delante de Dios todos los pecados son pecados. ¿Sí? Y Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, cuando Dios trata con nuestro pecado, Él va a hacer dos cosas. Cuando yo confieso mi pecado, entonces Dios va a hacer dos cosas conmigo. Una de ellas es que Él nos va a perdonar. ¿Sí? Dice Juan que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que Dios me absuelve. Dios me absuelve de la culpa. Dice, bueno, ok, ya lo confesaste, ya no eres culpable por eso. Dios lo borra. Obviamente aquí tenemos todo un proceso de carácter judicial en donde Dios nos quita la culpabilidad y ya no nos condena. Si no hay condenación, ¿por qué? Porque Dios ya nos perdonó. Entonces, si Dios ya nos perdonó, nadie me va a poder culpar por ese pecado. Y no solamente eso, sino que también nos vuelve a un estado de perfección en nuestra relación con Él, porque dice que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Sabemos que Dios es santo y Juan lo menciona en su primera carta, y en Él no hay ningunas tinieblas. Por eso cuando cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona y nos limpia, es decir, nos vuelve a una relación personal con Él. Entonces, eso es lo primero que encontramos, esa es la primera idea que quiero que ustedes se lleven en su mente el día de hoy. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y cuando Él perdona, nos va a absolver de toda culpa y nos va a volver a una relación personal con Él, de limpieza y de pureza. Fíjense, Dios es quien hace todo, no soy yo. Lo único que yo tengo que hacer es llegar reconociendo mi pecado. La segunda idea que quiero dejarles esta mañana es que este perdón y esa limpieza que Dios nos otorga, fíjate bien, es gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Significa básicamente que no requiere de ninguna penitencia. ¿Sí? Tú no tienes que ir haciendo nada. Yo me he encontrado con personas que precisamente por causa de su pecado, por esa culpabilidad grande que sienten, se sienten obligados a hacer ciertas cosas. A veces los he encontrado en la iglesia queriendo expiar su culpa llevando una ofrenda o a veces hasta
ayudando a otras personas porque sienten que hay algo en ellos que tienen que expiar. Bueno, lo que yo quiero decirte es esto. El perdón que Dios nos da, la limpieza que Dios nos otorga es completamente gratuita. ¿Por qué? Pues porque se fundamenta en alguien, se fundamenta en Cristo. Si ustedes recuerdan el pasaje que leímos hace un momentito, el apóstol Juan precisamente nos decía esto: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dos cosas muy interesantes se encuentran aquí. Dios sabe que yo puedo pecar. Por eso me ha puesto un abogado que esté delante de Él defendiéndome. Y ese es Cristo. Y no solamente es mi abogado, sino que también Él es la propiciación por mis pecados. Este tema me ha llamado mucho la atención porque cuando hablamos de que Cristo es la propiciación, me hace recordar mucho lo que eran los sacrificios, sobre todo el sacrificio de expiación en el Antiguo Testamento, en la vida de Israel. Si ustedes recuerdan, en ese tiempo, en el día de expiación, se tomaban a dos corderos. ¿Sí? Sobre el primero se ponían las manos, indicando con esto que el pecado quedaba sobre ese cordero y era lanzado fuera del campamento. Lo echaban del campamento, lo echaban al desierto. Esto significaba básicamente que el pecado se alejaba de la congregación, se alejaba de las personas. Pero eso no era suficiente. Había que pagar un precio por esto que estaba sucediendo. Y eso lo llevaba el segundo cordero. Se tomaba el segundo cordero, se sacrificaba, se degollaba, se tomaba la sangre y la sangre se metía al templo. Y ahí en el templo se rociaba sobre el tabernáculo de tal manera, perdón, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y eso significaba que el pecado había sido ya cubierto, había sido perdonado. Entonces, si ustedes observan, hay dos acciones que ocurrían en este tiempo. Uno, el pecado se alejaba, y el otro, el pecado se perdonaba. Y Dios establecía una nueva relación con el pueblo. Lo curioso que observo aquí en el pasaje que Juan nos dicta es que nos dice que Cristo jugó este papel de ambos corderos, tanto del cordero sobre el cual se pusieron las manos y cargó el pecado del pueblo y fue echado de la congregación, así como el papel del cordero que fue sacrificado, ¿verdad? Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Dios no estaba juzgando a Cristo. Dios nos estaba juzgando a nosotros, aquellos cristianos que aún ni siquiera habíamos nacido y a quienes Dios ya conocía y que sabía que iban a pecar y que lo único que necesitaban era que Dios trabajara en eso. Y entonces Dios proveyó para nosotros, para ti y para mí, ese cordero que llevara el pecado y esa sangre que nos limpiara del pecado. Entonces Cristo jugó todo este papel en la propiciación. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, las dos acciones de sacar el pecado de la congregación y de perdonar y lavar el pecado con su sangre se realizaron. Con esto aprendemos entonces que el perdón es gratuito para nosotros, pero que costó mucho. Costó la vida del Señor Jesucristo. Es por esto que, fíjense, Dios habiendo pagado tanto por nuestro pecado, obviamente está dispuesto cada día a perdonar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues lo que debemos de hacer es venir y confesar el pecado a Él, porque Dios va a estar presto a perdonar, porque esa es su naturaleza. Dios es perdonador. Con esto vamos a aprender, ¿sí?, que el costo de la vida del Hijo de Dios fue muy alto. ¿Sí? El costo de nuestro perdón fue muy alto.
aunque para nosotros sea gratuito. Yo no tengo que pagar ahora por mi pecado, porque Cristo pagó por él. Fíjense que es interesante que el apóstol San Pablo, reflexionando sobre eso en la carta a los Romanos, escribió estas palabras que son muy, muy, muy interesantes. En Romanos capítulo 8, y con esto quiero cerrar, Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Absolutamente nadie, ¿verdad? Dios es el que justifica. Si Dios justifica, pues nadie nos va a poder acusar. ¿Quién es el que nos condenará? ¿El que condenará? Nadie. Nadie nos va a condenar, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro o espada. Nada de eso. Así que hermanos, fíjense muy bien, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Bueno, les he dejado aquí dos pensamientos que quiero que ustedes los reflexionen, ¿no? El primero de ellos fue que, ¿qué? Dios siempre está abierto a perdonar. Lo que tú y yo necesitamos hacer es llegar con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestro pecado delante de Dios, confesando nuestro pecado a Él. Lo que nosotros necesitamos hacer es confesar nuestro pecado para que Dios nos perdone y nos limpie. El segundo pensamiento que quise dejarles esta mañana es esto, ¿no? El perdón, la limpieza que Dios nos ofrece es gratuita, porque se fundamenta en el sacrificio de Cristo, no en mi sacrificio, sino en el sacrificio de Cristo. ¿Quieres ser perdonados? Pues lo único que tenemos que hacer es que ven a Dios, confiésale a Dios tu pecado y serás perdonado. Esto te va a ayudar a tener una tranquilidad, paz en tu corazón. Si estás batallando con el perdón, recuerda lo que Dios hizo y permite que Dios actúe en ti. Dios siempre ha perdonado y lo seguirá haciendo. Deja de batallar. Si tienes que perdonar, perdona al que te haya ofendido. Si tienes que perdonarte a ti mismo, perdónate a ti mismo porque Dios ya te ha perdonado. Acepta el perdón de Dios, pues no es ni será un perdón barato. Costó la vida de Cristo, le costó la vida del Mesías. Así que hermanos, llévense este pensamiento el día de hoy en sus corazones y vivamos disfrutando de la vida de perdón que Dios nos da. Y repito, obviamente, esto no es permiso para seguir pecando. Pues que Dios les bendiga. Espero que pasen un día muy agradable el día de hoy, que lo disfruten. Gracias por sus saludos a todos ustedes. Que tengan efectivamente un domingo lleno de bendición. Y pues saludos a todos, ¿verdad? A los que nos ven fuera de Puebla, un saludo a sus familias, a sus iglesias y que Dios los guarde en todo momento. Para quienes nos podamos ver todavía dentro de un rato en el servicio, pues ahí estaremos y con gusto nos vamos a saludar. Bendiciones a todos y que Dios los guarde.